voy a rogar que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Nuestro tema de esta mañana es poder en la debilidad. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, yo te doy gracias por la palabra en esta mañana, y te quiero rogar que ministres a cada corazón en este lugar y a los que nos van a estar viendo. Te pido que el poder de tu fuerza llene cada vida y cada corazón con el poder de tu presencia y de tu unción, para que seamos fortalecidos en lo más profundo de nuestro ser. Te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestra reunión y que tu palabra sea como semilla en tierra fértil. Te lo ruego y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta mañana vamos a hablar de las pruebas. A todos nosotros nos acontecen pruebas continuamente. No es de una naturaleza, es de otra. Y siempre van a haber pruebas. Y estaba leyendo por ahí yo que se afirma que existen 3 posibles actitudes y opciones frente a los problemas. 1 es huir de ellos. 2 es rebelarnos contra ellos. Y 3 es hacer algo para resolverlos. Si usted fuera conmigo a Deuteronomio en su Biblia, en el capítulo 13, si fuera tan amable, Deuteronomio capítulo 13, y leyéramos ahí el versículo 3. Aquí está hablando el Señor de los falsos profetas, que convencen a las personas que es Dios quien les está hablando. Y dice aquí en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Note, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire cómo lo está probando con las pruebas, para ver si realmente nosotros de verdad lo amamos. Porque debemos aprender a amar a Dios. No nacemos amando a Dios, pero Él nos enseña a que lo amemos. Y lo podemos ver en cada instante de nuestra vida, cómo extiende Él su mano para bendecirnos. Y aquí estamos viendo nosotros estas experiencias personales del apóstol Pablo, que realmente registran estos versículos que leímos y que nos impelen a nosotros a imitarlo a Él, para que a pesar de las pruebas que vienen a nuestra vida, nosotros podamos sobreponernos a ellas. Si ustedes notan, Pablo hasta este momento que estamos leyendo en la palabra, en 2 Corintios, mantuvo el silencio durante 14 años de haber tenido la experiencia de ir al paraíso y de estar con Dios y de conocer los que los muertos en Cristo que se nos han adelantado están viviendo.
Por eso es que Pablo escribe tan prolíferamente en la Biblia tantas cartas y nos explica tantas cosas formidables. Porque es increíble cómo él durante 14 años guardó silencio de esa revelación sobrenatural de Dios, de haber estado en el paraíso. Pero ¿saben qué? Fueron 14 años también en que estuvo con su boca callada del aguijón que tenía en su carne, porque nunca se quejó. Y parece que era un aguijón terrible en la vida de él, porque si ustedes notan en lo que leímos, dice: 3 veces le he rogado que lo quite de mí. Quién sabe qué tormento tenía el apóstol Pablo con semejante prueba. Si vamos al versículo 4 en 2 de Corintios 12, ahí dice: aunque fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre, dice, expresar. Cuando Pablo iba camino de Damasco, si ustedes se recuerdan, en Hechos capítulo 9, dice que una luz como del sol lo deslumbró totalmente y lo derribó al suelo, y era nuestro Señor Jesucristo. Miren, nosotros decimos que creemos en Dios, pero una fe genuina, así una convicción plena en nuestro corazón, no la tenemos, porque si la tuviéramos cambiaríamos nuestra vida. Pablo era así también. Pablo era un hombre súper religioso, guardador de la ley hasta donde se lo permitía su naturaleza, pero realmente no conocía al Dios de la gloria. Y cuando en camino a Damasco se le apareció el Señor, lo derribó al suelo, porque necesitaba mostrarle que él era polvo, para quitarle la arrogancia, el orgullo y la soberbia que él tenía. Y estando ahí le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y le dijo algo bien duro, le dijo: dura cosa te es dar, le dijo, voces contra el aguijón. Porque él no se imaginaba el proyecto que Dios tenía para su vida. De tal manera que él fue llevado a Damasco, a la calle llamada Derecha, y en ese lugar, a la casa donde lo recibieron, estuvo él recluido, y durante 3 días no comió ni bebió, pero también el Señor lo había dejado ciego. Fíjense que Dios a veces tiene que tomar medidas extremas con nosotros, sus hijos y sus hijas, para poder él revelar lo que nos quiere enseñar. Si él hubiese dejado ciego a Pablo, Pablo no hubiera podido ver todo lo que vio espiritualmente. Fue algo maravilloso lo que Dios hizo con Pablo. Vaya conmigo a Hechos, si es tan amable. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 16, por favor. Ahí dice la palabra, hablándole Dios a Pablo, precisamente en el momento en que estaba él en esa casa después de la aparición de Cristo, y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué dice su Biblia? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré, dice, a ti. ¿Ya se dijo? No lo derribó simplemente por derribarlo, no lo cegó por cegarlo, sino había un propósito definido. Después que terminé mi devocional esta mañana, siempre reviso los mensajes de mi hija, y había uno que ella puso en inglés. Desafortunadamente yo no hablo inglés, pero en lo que entendí, se trata de un niño que trabaja con su papá ayudándolo en Kansas, en una hacienda que tienen de ganado, y el niño ayuda a su papá en los corrales con las vacas, y a una estación de radio que había, el niño llama en la mañana, y el niño está quebrantado, está llorando, y el muchacho que le contesta en la radiodifusora le dice: ¿cómo estás? Y él llorando le dice: yo quería pedirte un favor. Yo hablé esta mañana con Dios y le pedí a Dios que me explicara lo que sucedió anoche. Parece que había una vaca que él amaba mucho, esa vaca, y esa noche la vaca se quebró la nuca, y por más que el papá luchó con todos por que la vaca no muriera, el animal falleció. Y entonces
Y le dijo él, yo sentí un gran dolor y me enojé con Dios. Y le dije a Dios, pero ¿por qué hiciste eso? Pero él está llorando, el niño está llorando. Y se oye la voz de él en el radio. Y le dice, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Por qué si era un buen animal y yo la amaba, yo la quería? ¿Qué propósito tiene que se la haya llevado, que se haya muerto mi vaca? Era una buena vaca, o sea, él ama mucho a los animales. Y entonces dice el niño, pero me asombré porque Dios me habló, le dijo. Y Dios me dijo, fíjate que también yo di a mi hijo, y murió con un propósito, no como tu vaca. Pero así como tú te preocupas por tu animalito, nadie se preocupa por mi hijo. Entonces le dice el niño, yo te estoy llamando para que le digas a la gente que piensen en lo que hizo Jesús por nosotros, cómo murió por nosotros. O sea, cuando nos viene una prueba, por dura que sea, siempre el fin es beneficioso porque nos hace meditar sobre nuestra vida y sobre nuestra relación con Dios. Fíjense que el hombre no vive solo del trabajo o de los placeres o de los viajes o de las grandes comidas o de las relaciones sociales. El hombre de lo que verdaderamente vive es de la palabra de Dios. Amén. Así le dijo Jesucristo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo bendigo a Dios porque ustedes esta mañana están comiendo espiritualmente lo que dice la palabra de Dios. Porque ustedes necesitan ser fortalecidos, porque como les dije al principio, cada uno de ustedes tiene sus propias pruebas y problemas, sus propias luchas internas. Y solo Dios nos puede dar la energía, el sustento, la paz, la fortaleza para seguir adelante. Que a veces no quisiéramos seguir, quisiéramos morirnos. Pero vemos aquí entonces que conocemos el carácter de Pablo, porque se recuerda que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y fíjense que Pablo se atrevió a decirles a sus seguidores, imítenme a mí. Yo no me atrevería a decirles eso, pero fíjense que él tenía tal convicción y tal fruto espiritual que tenía la autoridad para decirles a los demás, imítenme a mí. Estaba siguiendo el plan de Dios con todo su corazón. Y era un hombre frágil como nosotros, pero el Espíritu le daba la fortaleza que él necesitaba. Porque cuando Dios nos da revelaciones, nos toma y nos lleva. Fíjense que muchos de ustedes se preguntarán en su corazón, ¿y cuándo me irá a revelar algo Dios a mí? Pero les voy a explicar algo. Fíjense que a los que el Señor llevó, como Pablo, les tocó sufrir. Y nosotros el precio no lo queremos pagar, mis amados hermanos lindos. Queremos la revelación, pero no el compromiso. Vaya a Ezequiel, por favor, en su Biblia. Ezequiel, en el capítulo 11 y versículo 24. Le voy a explicar rápidamente. Él estaba con los presos en Babilonia, a muchas millas de distancia de Jerusalén. Y el Espíritu Santo llegó y lo tomó y lo llevó a Jerusalén para que él viera lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y si usted nota conmigo aquí en la porción que vamos a leer de Ezequiel 11:24, dice, luego me levantó el Espíritu, si nota es con mayúscula porque es el Espíritu Santo, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. O sea, él fue llevado por el Señor, le dio la visión y lo regresó nuevamente. Ahora, no solo sucedió con él. Había un hombre llamado Felipe. Felipe es Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol, que fue tomado por el Espíritu Santo y le ordenó, ve a Jerusalén, porque ahí hay un funcionario de una reina que necesita conocerme a mí. Y él obedientemente fue y se encontró con este ministro de la reina Candace, el ministro de Economía de la reina Candace, y lo encontró y le explicó a él la palabra de Dios y lo bautizó. Pero ¿saben una cosa? Cuando lo estaba bautizando, porque lo que leímos de Pablo y lo que leímos de Ezequiel fue en el Espíritu, pero aquí la cosa se pone más grave, porque toma el Espíritu físicamente a Felipe y lo arrebata, porque es una
un anticipo de lo que va a ser el rapto. Fíjense que el rapto va a ser algo que, por ejemplo, si ahorita fuera el rapto y todos nosotros estuviéramos amando la venida del Señor, aquí se quedaría vacía la iglesia. Pero si alguien dijera, no logré ver, tiene razón, porque el rapto va a ser en la quinta parte de un segundo. Ese es el tiempo que se va a llevar el rapto. Por supuesto, van a ver quién se quede. Primero Dios no sea ninguno de ustedes ni yo. Tenemos que amar la venida del Señor para estar nosotros preparados para eso. Vaya al libro de los Hechos, por favor, si es tan amable, en el capítulo 8 y versículo 39. Mire cómo dice aquí la palabra. La gente cuando mira aquellas series Viaje a las Estrellas se asombra a ver cómo desmaterializan y materializan a la gente. Pues eso se lo copiaron a Dios, mis hermanos. Dios puede hacer eso. Lea conmigo Hechos 8:39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Porque Dios, cuando da ese tipo de revelaciones, es en su sobrenaturalidad. Y sabe, fue a aparecer Felipe a 60 kilómetros de distancia. O sea, el Espíritu nos mueve a una velocidad enorme. Porque cuando Él quiere dar revelación, nos muestra cosas que nosotros no sabemos. Otra de las cosas, como respuesta al anhelo de que Dios nos hable o nos diga cosas o nos dé conocimiento extraordinario, es que en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si usted nota, la palabra que él utiliza ahí no es ora a mí, háblame a mí, rézame a mí, sino es específico: clama. Y usted clama cuando usted está en crisis. De tal manera que para que Dios nos dé revelación, tenemos que tener una verdadera relación profunda con el Espíritu Santo, para que Él nos revele, como en el caso de Pablo que nos ocupa en este momento. Si usted fuera a la carta a los Gálatas conmigo, si es tan bondadoso, en el capítulo 1 le quiero mostrar algo ahí rápidamente. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer ahí los versículos 11 y 12. Mire cómo les dice Pablo aquí a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿por qué dice su Biblia? Por revelación de Jesucristo. Yo le voy a explicar algo. Los apóstoles no le explicaron ni le contaron nada a Pablo porque él era su enemigo. Por eso Dios lo derriba y en 3 días lo lleva al paraíso donde él está, y ahí le revela a Cristo el poder que tiene el evangelio. El hombre que hizo del evangelio una religión. Religión etimológicamente quiere decir volver a unir. Pero le voy a explicar algo: Dios no es religión. Ninguna religión salva, menos la evangélica. ¿Qué nos salva entonces? Cristo. Creer en Jesucristo, eso nos salva. Es necesaria la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde nos nutrimos y aprendemos, y donde Dios nos da más doctrina de la que ordinariamente nosotros nos tomaríamos el tiempo de aprender. Por eso la reunión es con el propósito de que aprendamos. Está estipulado que una predicación es una enseñanza magistral, no por la persona que la está impartiendo, sino porque el Espíritu Santo viene sobre esa persona y lo usa. Por eso dice en Hebreos que los ministros de Dios son llamas de fuego, porque el fuego, ¿qué hace? Purifica. Y la palabra, ¿qué hace? Nos purifica a nosotros. Por eso la revelación no la miremos tan simple como la vemos. De tal manera que se fue una nueva revelación que Pablo recibió de Dios. Pero también hay una nueva prueba en esta porción. Si usted vuelve conmigo a 2 de Corintios 12 y verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me mandó de vacaciones a Cancún. ¿Verdad que no dice así? Ahí dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces,
el Señor le mandó el aguijón a Pablo para que no fuera orgulloso. Fíjese que Pablo dice en Romanos en el capítulo 7, cuando está dando la enseñanza de la lucha interna que libramos nosotros contra nuestro propio ser, nuestro yo, él explica ahí una palabrita donde él dice, si no fuera por la ley, yo no hubiera descubierto que soy codicioso, y sigue su enseñanza. Entonces dije yo, pero codicioso, hasta ni le di importancia, pero me fui al diccionario a buscar lo que es la palabra codicia. Es terrible, hermano, y unas implicaciones formidables sobre la vida. Pablo no está escondiendo las deficiencias de su naturaleza, está hablando lo que realmente somos. Recuerden que la Biblia no es un libro moralizante o un libro que estructure una vida perfecta en el sentido humano. La Biblia es la palabra de Dios que penetra en nuestro corazón para hacernos entender la imposibilidad que tenemos de ser perfectos nosotros por nosotros mismos. Pero que si creemos en Dios, nosotros somos perfectos por la fe que tenemos en Dios. Suena un poco raro, ¿verdad? Porque uno es demandante y uno dice, bueno, pues perfecto, que sea perfecto. Pero no es así, porque Dios conoce nuestra naturaleza. ¿Se acuerda aquella anécdota que yo le he contado de la rana y el escorpión? Le digo al escorpión, pasame al otro lado, rana, no leo como vas a picar y nos vamos a morir los dos. No, hombre, no seas tonta, yo necesito llegar a otro río. Y al fin la rana accede y se lo lleva y a medio río, ¡pum!, la pica. Sí, vos sos de bruto, escorpión, le digo, ¿qué me picaste? Ahora nos morimos los dos, le digo. Perdóname, ranita, le digo, es mi naturaleza. Entonces, ¿nuestra naturaleza de qué es? De pecado. De pecado, muy bien, de pecado. Si yo le dijera a usted, gracias a Dios, dice hermano que yo, y si yo, sí, ya no peco. Ay, hermano, bájeme de un garrotazo. Porque esa es mentira. Nuestra naturaleza nos empuja, a la fuerza, nos mete al pecado. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál es el remedio? Fíjense que porque es tan simple el remedio, la gente no lo cree. Por ejemplo, usted me podría preguntar, ¿y cómo hago para estar preparado para el rapto? Y yo le diría, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y ahí dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso me revela a mí que a cada instante yo tengo que estarle pidiendo a Dios que me ayude, porque soy consecuente con mi naturaleza de pecado, de tal forma que reconozco que tengo que confesarle a Él mis pecados para que Él me perdone y me los limpie. Porque si el Señor viene, me va a encontrar limpio por Él, no por mis actitudes. Por eso es tan formidable cuando uno descubre lo sencillo y maravilloso que es el Evangelio. Vuelvo a leer conmigo esa llamada que le dije de Gálatas en el capítulo 2. Dice en el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando estamos en la Santa Cena y leemos en 1 Corintios 11, si usted le ha puesto atención, dice desde el versículo 22, porque yo os he enseñado lo que también recibí, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Ahora, a él no se lo enseñaron los apóstoles ni estuvo en la Santa Cena. Fue en esos días que el Señor lo llevó al paraíso, donde Cristo le reveló el Evangelio. Y que el Evangelio no es una palabra, que el Evangelio es el plan perfecto de salvación para la humanidad. Amén. Lo que pasa es que no lo conocemos. Esta prueba que Pablo dice que Dios le envió, se supone, no hay certeza, pero lo más plausible es que sean sus ojos. Si usted va conmigo, por favor, a Hechos 9, versículo 9. Hechos 9, 9. Dice ahí Pablo, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero luego, si usted va conmigo al verso 18, dice ahí que después que Ananías oró por él
y al momento le cayeron de los ojos, note, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Miren qué importante lo que sucede aquí en la vida de Pablo. Pero vuelva conmigo a Gálatas nuevamente, por favor. Gálatas capítulo 6, y vea conmigo el verso 11 primero. Y ahí dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sabe por qué? Porque ya no miraba, tenía problemas con los ojos, y para escribir hacía unas letrotas bien grandes. Por eso se supone que el aguijón en su carne eran sus propios ojos. Y en el verso 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, Él pagó el precio, por eso tuvo tanta revelación de Dios. Fíjese que en Gálatas 4, versículo 13, Él dice algo curioso. Él les dice a los Gálatas: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. O sea, estaba enfermo, y esa enfermedad fue lo que lo empujó a que les hablara las buenas nuevas de Dios. Fíjense que a las personas, cuando usted les quiere hablar del Evangelio o les quiere hablar de la Biblia, lo rechazan de plano, porque lo ven como algo tedioso, aburrido, sin sentido, sin atractivo, porque tienen razón. Usted solo puede entender eso cuando usted es espiritual, pero cuando su espíritu está muerto, usted no puede ver las cosas de Dios. Solo cuando usted ha abierto su corazón a Cristo y ha nacido su espíritu nuevamente, usted puede comprender los misterios que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. De lo contrario, seguimos ignorándolos y seguimos viviendo nuestra vida de muerte, porque cuando no tenemos a Cristo estamos muertos, hermanos. Vaya a Efesios, capítulo 2, si es tan amable. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice su Biblia? Muertos en vuestros delitos, ¿sí? Y pecados. O sea, nosotros no nos damos cuenta que estamos muertos porque respiramos, porque tenemos circulación sanguínea, porque los signos vitales están funcionando. Pero eso no implica que tengamos vida. ¿Qué es la vida para nosotros? Y no se lo pregunto en un sentido filosófico, se lo pregunto en un sentido integral. ¿Qué es la vida de nosotros? Es Jesucristo, hermanos. La vida nuestra es Jesucristo. Él le dijo claramente a aquel apóstol que estaba dudoso: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el que nos da la vida. Se recuerda que el rey Ezequías oró cuando Dios le dijo: te vas a morir hoy en la noche, y que alegre te vas a venir conmigo. Le digo: no me quiero ir, yo amo la tierra, le digo, que está re chulo. No, déjame otro ratito. Y lo dejó 15 años, pero se volvió a morir. Y peor, porque ahí ya sabía él, ya llevaba la cuenta. Ahorita, si yo me muero hoy en la tarde o dentro de una hora, no sé, gloria a Dios. Pero si me fijara la fecha de mi muerte, no estaría tan contento, por mucho que ame al Señor, hermano. Porque así es nuestra naturaleza. Pero qué importante es ver entonces que esta nueva prueba que Dios le mandó a Pablo no lo desanimó. Cuando usted esté viviendo una prueba, una crisis, una circunstancia difícil, no le diga a Dios: ¿por qué, Señor? Dígale: Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo lo tengo que afrontar? Y Dios le va a contestar y le va a abrir brecha frente a usted. Y va a ser Dios que usted comprenda que las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas son para fortalecernos. Las pruebas son necesarias en nuestra vida, hermanos. Usted va a encontrar cantidad de cristianos que no quieren las pruebas, pero están mal. Necesitamos las pruebas, por duras que sean. Fíjese que un cristiano científico se sentó a ver un hormiguero y vio una hormiguita de esas negritas y le llamó la atención que llevaba una pajita como 6 veces el tamaño de ella. Y ahí iba la hormiguita cargando la pajita. Y él la comenzó a seguir con una lupa. Y dice que se asombró de ver que llegó a una grieta, la hormiguita llegó a una grieta que era profunda. Y se quedó un ratito así.
Y de repente tomó la pajita, la empezó a empujar y la puso como un puente. Pasó encima de ella a la hormiguita y la jaló del otro lado. Entonces él se puso a pensar, gracias Dios mío por lo que me estás enseñando. Mis pruebas son como la carga que lleva esa hormiguita. Y que cuando llegue a una situación donde no pueda seguir, las pruebas van a ser el puente para poderlas atravesar. Dios tiene cosas preciosas y maravillosas para nuestra vida, pero nosotros las enfocamos siempre del lado trágico, del lado malo. Nunca vemos lo positivo y lo bueno que tiene Dios a través de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Por eso es que Dios dice que todo obra para bien para los que lo amamos. Y eso es importante que lo consideremos. Pero no solo fue una nueva prueba, sino una nueva promesa. Vuelva conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice que Dios le dijo ahí a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire qué formidable es lo que le está diciendo aquí Dios a Pablo. Porque el poder de esta debilidad es abundantemente evidente en Primera de Corintios, si usted me acompañara, en el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Ahí dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Permítame que se lo lea en una paráfrasis, porque es interesante lo que nos dice la palabra explicada de una manera más simple. Dice, me les acerqué en debilidad, con temor y temblor. Mi predicación fue sencilla, despojada por completo de oratoria y sabiduría humana, pero el Espíritu Santo la respaldaba con poder y demostraba a los oyentes que el mensaje que les comunicaba lo había enviado Dios. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes se afirmara en Dios, no en los grandes conceptos humanos. Mire qué interesante, cómo Pablo no buscaba su propia exaltación, sino que usted y yo conociéramos a nuestro Padre, a nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios está al alcance de usted inmediatamente. Aún ahora que usted está aquí en la iglesia, si usted quisiera hablar con Él, usted puede hablar con Él, porque Él no se separa de nosotros. La paradoja es que nosotros sí nos queremos a veces separar de Él. Como me dijo a mí mi amigo, vos me dijo, fíjate que yo acepté a Cristo, me dijo. Yo tenía una dudita. ¿Cuál es tu duda? Cuando entro al motel, vos, ¿será que el Señor no se queda afuera? No, le digo, Él entra contigo porque te ama. Y Beto, la voz me dijo, ya me arruinaste la cosa. ¿Sabe que cuando no leemos la palabra desconocemos eso? ¿Se recuerda que el rey David dijo, si subiera la estrella más alta, ahí estás tú? Si bajara lo más profundo de la tierra, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Dice. Porque sabe que es la paradoja, y perdón que sea reiterante con esa palabra, que Él no quiere separarse de nosotros, hermano. Que miren, es increíble. ¿Usted no se ha enojado alguna vez y ha dicho, ay, ahorita no me ha visto que yo mismo me aguanto? Y el Señor quiere estar con nosotros, imagínense. Qué amor el que Él siente por nosotros. ¿Con qué ojos nos verá el Señor? Es maravilloso comprender lo que Él hace. Porque aquí lo que le está ofreciendo Él a Pablo es algo que nos lo ofrece a nosotros también. Que entendamos que la prueba viene, pero que también Él nos va a dar la fortaleza en nuestra debilidad. Porque cuando usted tiene un problema, usted siente que se debilitó, se siente impotente, se siente frustrado, se siente inutilizado, pero se le olvida que hay un Dios de amor que es el que le va a dar la fuerza y el poder para que usted salga adelante. Dice que es mucho más fácil para algunos el confiar en sí mismos
es realmente confiar en Dios. Y si usted va a Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, es una llamada muy conocida que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como Dios nos aconseja con tanto amor. Pero también, al margen de eso, estar llenos de autoconfianza manifiesta que no tenemos a Dios. Porque la persona que es autosuficiente no necesita a Dios. Él tiene la capacidad de resolver todos sus problemas, según él. Por eso es que nosotros debemos pensar detenidamente que Dios no va a darle su gloria a otra persona, al yo sobre todo. Si usted va conmigo a Isaías 48, versículo 11, ahí dice el Señor, Isaías 48, 11: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a quien dice su Biblia, a otro, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿qué es lo que nos manda a nosotros cuando tenemos que recibir las pruebas? Que nos volvamos humildes, ¿verdad? Porque al humilde dice que Dios no exalta, pero no solo lo exalta, sino lo fortalece. Fíjense, vaya por favor a Primera de Pedro, si es tan amable, capítulo 5 y versículo 6. Ahí dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, Dios no nos quiere dejar ahí abajo, nos quiere levantar. Ahorita tal vez usted no lo logra encajar perfectamente en lo que estamos hablando, pero cuando usted esté en una crisis verdadera, usted va a comprender lo que estamos hablando esta mañana, lo que estamos comprendiendo en esta mañana. Le voy a leer una notita que le escribí con mucho amor. La oración de Pablo tuvo respuesta, pero no de la manera que él esperaba. En efecto, Dios le vino a decir a Pablo: no te quitaré la espina, pero te daré algo mejor. Te daré gracia para soportarla. Y recuerda Pablo, que aunque no te doy lo que me pides, te doy lo que más necesitas. Necesitas mi poder y fuerza para acompañar a tu predicación, ¿verdad? Pues bien, la mejor manera de que esto te suceda es que seas mantenido en un puesto de debilidad. Y esta sigue siendo la mejor respuesta de Dios a su sufriente pueblo por todo el mundo. Mejor que la eliminación de las pruebas y de los sufrimientos es el compañerismo del Hijo de Dios en ellos y la certidumbre de su fuerza y gracia capacitadora. Bástate mi gracia. No tenemos que pedirle que haga que su gracia sea suficiente, porque ya lo es. Y el apóstol quedó totalmente satisfecho con la respuesta del Señor. Estaba dispuesto a soportar con agradecimiento si tan solo el poder de Cristo habitaba en él. La filosofía del mundo es: lo que no se puede curar se ha de soportar. Pero Pablo radiante replica: lo que no se puede curar se puede gozar. Emma Pichinska, esposa de un noble polaco, sufrió una vida de frustración y de desilusiones, pero su biógrafo dio un notable tributo a su triunfante fe. Hizo magníficos ramos de las negativas de Dios, escribió. William Wilberforce, que acaudilló la lucha para la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, era físicamente débil y frágil, pero tenía una profunda fe en Dios. Boswell dijo de él: vi lo que me parecía un camarón transformarse en una ballena. Porque cuando usted está en una prueba, es como que usted en esa crisis, en ese gran problema, se empequeñeciera, a tal manera que no tendría capacidad de resolverlo. Pero usted se olvida que el que lo toma con su mano es enorme, es poderoso, es Dios. Dios dice que formó la tierra con 3 dedos de su mano. Porque nunca nos imaginamos la grandeza de Dios literalmente. Él supera las expectativas de nuestros conceptos humanos de pensamiento de lo que es Dios. A Dios realmente no lo conocemos, hermano.
Por eso a veces nos afligimos. Hay un dicho popular que dice: no les digas a Dios qué grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y así es realmente. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Yo le dije: Señor, ¿por qué voy a predicar sobre eso? Me dijo: porque no creen. Y tiene razón, no creemos. Fíjense que cuando todo está bien, alzamos las manos y decimos amén, aleluya, y estamos felices. Pero cuando nos viene la crisis y la prueba, sentimos como que hasta Dios nos olvidó y nos dejó. Y no es así. La prueba es para que venga el poder y la gracia de Dios a nosotros y nos levantemos con ese poder y disfrutemos de todas las bendiciones que Él ha preparado para nuestra vida. ¿Sabe que Pablo siguió esos preceptos de Dios? Vaya al sermón de la montaña conmigo. Vayamos a ese día en que el Señor le habló a su pueblo. Acompáñame a Mateo capítulo 5, por favor. Y lea conmigo los versículos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Miren lo que dice Jesús aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren qué maravilloso es ver entonces cómo Dios cambia esos conceptos y esas imágenes que vienen a través de las circunstancias difíciles. El cuarto punto que vemos que es una nueva fuente de buena disposición, porque si usted vuelve conmigo a 2 de Corintios 12:9, ahí dice la segunda parte de lo que habíamos leído. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando nosotros tenemos problemas, lo que vemos es el problema, pero no vemos el cúmulo de bendición que ese problema trae para nosotros. Porque el que lo va a resolver es Dios, el que nos va a dar el sustento es Dios, el que va a satisfacer nuestro corazón es Dios, y el que nos va a levantar por encima de ello es Dios, no somos nosotros. Por eso cuando confiamos en Dios, entendemos por qué Pablo escribe en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Él es la fuerza, Él es el respaldo, Él es el sustento que nosotros recibimos cuando estamos en una crisis tremenda. Le voy a decir algo, y sea sincero conmigo. Cuando usted tiene un problema serio, ¿usted se goza? No. ¿Y qué nos dice la Biblia? Vaya a la carta de Santiago, si es tan amable. Santiago, capítulo 1, y leamos ahí el versículo 2, del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Yo lo que quiero es que usted vea la sobrenaturalidad de Dios, que va en contraposición de lo que es la lógica y la razón del ser humano. Fíjese cómo dice aquí, versículo 2, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice su Biblia? En diversas pruebas. Yo cuando estoy en pruebas, perdón hermanos, no tengo sumo gozo, tal vez suma preocupación, ¿verdad? Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire cómo es Dios de lindo. Cuando esté atravesando una prueba, ya no la vea como la ve, véala con otro propósito para su vida. Dios tiene algo especial en cada prueba. Romanos 8:28 nos dice a nosotros una sentencia que nosotros no la aprovechamos ni la aplicamos diariamente en nuestra forma de vivir. En Romanos 8:28 dice Pablo: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todo es un absoluto, dice, nos ayudan para bien, ¿verdad? O sea, eso hágalo una realidad en su vida. No importa la circunstancia difícil en que esté, comprenda que Dios, por ser hijo de Él, va a transformar esa situación fea en algo bello, en algo que va a ser productivo para su propia vida. Y termino con el quinto punto, una nueva resolución. ¿Cuál fue esa resolución? La que estamos hablando ahorita precisamente. ¿Se recuerda cómo dijo Pablo?
Vaya si es tan amable a 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 10. Dice en esta resolución que es para nosotros también Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, dice, fuerte. Dice que Pablo se complacía en todas las pruebas y dificultades que le hacían sentir de manera acusadora, dice, la medida de su debilidad, sabiendo que esto solo daba más lugar en su vida para la gracia y el poder de Dios. Por eso es que nosotros, si vamos a Romanos en el capítulo 5 y versículo 3, vamos a leer que ahí dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en Hebreos 12, versículo 11, leemos que dice la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que este después entonces fortalezca nuestra fe. Y cuando tengan problemas que los hagan hasta llorar, véanlos de otro modo. Confíen en que la palabra de Dios no miente, y que lo que Él va a hacer con esa prueba es transformarla en un beneficio para nuestra vida diaria. Entonces, en conclusión, la presencia, amor, favor y bendiciones de Dios se bastan para ayudar al creyente a atravesar cualquier tribulación. La gracia de Dios dentro del creyente puede ayudarlo a atravesar cualquier cosa. La idea es que el poder de Cristo repose en el creyente siempre. De tal manera que una de las razones por las cuales estamos seguros de ello es que cuando nos viene el problema, sabemos que Él está en nuestro interior. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tener paciencia con nosotros y explicarnos que las pruebas que vienen a nuestra vida no son para destruirnos, sino que son instrumentos tuyos para moldearnos, para enseñarnos, para fortalecernos, para llenarnos de tu energía. Por eso en esta mañana, si tú tienes un problema realmente fuerte en esta mañana, o un problema mediano o pequeño, yo quiero invitarte para que vengas aquí al frente, porque le vamos a pedir a Dios que Él tome todos nuestros problemas y que Él los resuelva por nosotros, porque es lo que su palabra nos está sugiriendo y nos está afirmando. Espíritu Santo, tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Hay necesidades que son espirituales, hay necesidades que son morales, hay necesidades materiales, hay de diferentes índoles, tipos y razones. Yo te quiero rogar que en esta mañana tú veas el corazón de tus hijos y de tus hijas, porque es tu promesa que si nosotros depositamos en ti todas nuestras cargas, afanes y frustraciones y dolores, tú lo vas a tomar por nosotros y lo vas a resolver de una manera formidable, de bien para nuestra vida. Señor, tú me dijiste que hiciera eso esta mañana y yo confío plenamente en tu palabra. Por lo tanto, Padre, yo te agradezco porque cada problema aquí representado en nuestros hermanos de cualquier naturaleza, en este momento tú lo estás tomando en tus dulces manos de amor para resolverlo por cada uno de ellos. Yo te alabo, te bendigo y te agradezco por amarlos, por bendecirlos, por sustentarlos, por satisfacerlos, por darles la respuesta que están esperando. Señor, alza tu rostro sobre ellos y llénalos de tu luz admirable, y que disipe toda oscuridad de duda, todo lo que pueda estar poniendo miedo o temor en sus corazones, todo lo que pueda poner afán o ansiedad en sus almas. Llévatelo, Señor, y llena con tu presencia y con tu paz el corazón de cada uno de ellos, llenándolos de tu fortaleza, tal y como lo prometes en tu palabra. Yo como tu ministro, como tu sacerdote,
ministro sobre ellos el poder de tu palabra maravillosa, dejando fortaleza en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento, embargue sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea abundantes en sus vidas, Señor. Y bendice a sus familias por nombre. Amén, Señor, y amén.